lleva muy bien en la foto. Un mes lleva anunciando los Radio Cabal. Pero lo de la iglesia no. Pero lo de la iglesia no. Ya lo van a grabar también. Luego, a ver si está hombre. No se me voy. No me he dado cuenta que no. ¿Por qué, Ana? Porque no quiero. Oye. No quiero que me van a pedir. Oye, que yo no estaba bien. Me han quedado comiendo con los doritos. Soy fea, pero no salgo peor. Ah, qué mata. Ari. Tú, pero ¿dónde se encuentra esto, tío? Nada, a ver. Date enfoque, date enfoque. Ahora te da vergüenza. Pero ya puede llevar calcetines, pues es que son, no se ve nada calcetines. Y bienvenidas a este paseo inaugural, no sé si inauguración oficial técnicamente, pero al menos paseo inaugural de la Peña, que vamos a intentar explicar. Quiero decir, lo primero de todo, que esta visita, aparte de tener el efecto este de inaugurar el paseo, está recogida dentro de las jornadas de patrimonio europeo que se celebran este fin de semana en unas decenas de pueblos de Navarra, y que Azagra, por el empeño especialmente de Javier Paz, nuestro activo coordinador de cultura y deportes, ha conseguido este año estar integrada en estas jornadas de patrimonio europeo, que intentan hacer más visible el patrimonio, en algunos casos y en algunos pueblos artístico, o bien también natural e inmaterial. Podríamos decir entonces, para comenzar la visita, que la nuestra en concreto encajaría en parte dentro del patrimonio natural, puesto que vamos a ir recorriendo un paraje natural muy característico de nuestro pueblo, también inmaterial, porque vamos a hacer un relato histórico de acontecimientos importantes, trágicos por desgracia en este caso, pero importantes
que han ido ocurriendo en nuestro pueblo, y también material, porque tenemos huellas visibles de esos relatos históricos que vamos a ir haciendo. Por lo tanto, hacemos un mix, como se dice ahora, de distintos componentes. Bien, ya que estamos aquí justo en este espacio, quiero recordar, y teniendo en cuenta sobre todo que hay gente joven y la gente mayor, para que refresquemos la memoria, los que ya somos un poquito mayores, que estamos en lo que, cuando se pusieron las calles por primera vez, hasta 1859, o sea, mediados del siglo XIX, los 3 barrios de Azagra, que acababa aquí, no estaba evidentemente la Chantrea, ni la Rota, ni todos los ensanches azagreses. Lo que era el antiguo Azagra se solía denominar en los libros, por ejemplo, de registros de nacimientos y de funciones, la cuadrilla de abajo o barrio de abajo, la cuadrilla de medio o barrio medio y la cuadrilla de arriba o barrio arriba. Por lo tanto, ahora estamos en el centro neurálgico del barrio arriba. El barrio arriba histórico no era la Chantrea, que evidentemente no existía hasta mediados del 19. El barrio de arriba era este. Y por lo tanto aquí estamos ahora en el raso del hospital, que así se llamaba entonces, por el hospital adosado a la ermita de la Virgen del Olmo, que servía sobre todo en funciones de beneficencia para necesitados, transeúntes o gente más necesitada del pueblo, y que fue administrado durante mucho tiempo, como bien se recogió en el cuaderno azagrés de San Ginés, por la cofradía de San Ginés. Bien, ese raso del hospital, a partir de 1951, con la denominación de cambio de calles que hubo entonces, pasó a llamarse Plaza de la Consolación, en honor a las monjas que entonces regían el colegio de las monjas de la Consolación, que había empezado a funcionar en el curso 1914-1915 y que estuvo hasta el año 62, con el paréntesis de la República y algún año más que estuvieron alojadas ahí en la casa de doña Camila Monreal. Bien, pero en este caso no voy a hacer una visita histórica propiamente dicha, sino a centrarnos en la peña. Y también es buen sitio para eso, porque ya sabéis, por desgracia, la peña de Azagra tiene una larga historia de desgracias, algunas de las cuales han producido víctimas mortales. Y el último desprendimiento de la peña, que produjo la muerte de 2 niños, tuvo lugar el 13 de mayo de 1946. Hace, por lo tanto, 72 años. 72 años, los niños estaban jugando por aquí, por el exterior del colegio, llamaron a la entrada, 2 de ellos pues se quedaron algo más rezagados y justo en ese momento les pilló el terrible desprendimiento que los dejó sepultados, y las tareas de desescombro en aquel tiempo, según dicen los relatos del momento, se tardó una semana en recuperar los cuerpos de José Miguel Oscoz Barricarte y de Pedro Cano León, que tenían 6 y 5 años. Y por lo tanto, esta fue la última tragedia de la peña que ha producido víctimas mortales. Pero el cuerpo central de la visita de hoy será el entorno del Peñón de la Primicia, que es el protagonista y el resto visible de la tragedia más grande que ha habido, que tenemos noticia, que fue, como diremos allí más despacio, la de 1874. Por lo tanto, ahora vamos a ir recorriendo despacio el paseo. Ascenderíamos por lo que entonces, teniendo en cuenta que el colegio ocuparía lo que es ahora el Jardín de la Virgen, más o menos hasta aquí,
pues nosotros vamos a ir subiendo por lo que entonces sería la calle del Senderillo, que a partir de esa reforma de 1951 fue la calle denominada Espoz y Mina. Entonces vamos a ir recorriendo y de vez en cuando haremos una parada para que me escuchéis bien todos y tenéis el gusto y esto de escuchar, y entonces iremos haciendo paradas hasta que lleguemos a lo de la primicia y allí nos quedaremos un rato más largo para explicar con detalle la tragedia de 1874. ¿De acuerdo? Hablo en las dos partes. Y gente joven, pues conviene insistir. Que no se oye. Todo para la gente joven, porque los que sois de mi edad para arriba ya recordáis la historia del barrio este. Primero, quiero, y por ahí he visto a María Teresa que lo podría explicar mucho mejor que yo, pero quiero que os fijéis en los estratos de la peña y la naturaleza de la peña. Ahora se oye menos. Digo que os fijéis en la peña, en su naturaleza, en su composición, para que entendáis el por qué este pueblo ha estado expuesto a los peligros de la peña, porque es un tipo de material que se erosiona y desgasta constantemente, sulfato de yeso, sulfato de cal, tierra arcillosa. Entonces la erosión, los vientos, las aguas, los cambios constantes de temperatura producen alteraciones que hacen que de vez en cuando moles más o menos grandes vayan cayendo. Esto no es que sea privativo de Azagra, porque ya sabéis que prácticamente desde Lerín hasta más abajo de Zaragoza, por todo el margen, la margen izquierda del Ebro, pues hay este tipo de terreno. Lo que le ocurre a Azagra seguramente es que es, o era sobre todo, si no el más, uno de los pueblos más expuestos, pues porque una buena parte de su casco urbano estaba arracimado y acurrucado junto a la peña. Probablemente en tiempos históricos por funciones especialmente defensivas, en el sentido militar, para los ataques y defensa, pero también por razones de que las avenidas del Ebro, que llegaba antes del famoso desvío de finales del 19 hasta lo que es Almacén del polígono de la bodega más o menos, pues entonces las avenidas del Ebro eran constantes y entonces una forma de librarse de ellas era tener las casas en lo más alto. De tal forma que la necesidad y las circunstancias históricas hicieron que el pueblo estuviera realmente expuesto y sufriera desgracias que en lo que atañe a desprendimientos, siguen diciendo algunos libros que en cuanto a desprendimientos propiamente dichos, la catástrofe de 1874 es la que produjo más víctimas mortales conocidas incluso a fecha de hoy. Ahora en las páginas de internet es muy fácil averiguar catástrofes naturales, por ejemplo, hablo de España, o de otros lugares. Catástrofes naturales de España, pues hombre, una catástrofe natural muy fuerte fue el tsunami que se produjo en Cádiz en 1755 a raíz del terremoto de Lisboa, que produjo 1000 muertos casi. O un terremoto en un pueblo de Granada que produjo 900 muertos. Pero catástrofes producidas o bien por deslizamiento de tierra o bien por desprendimiento de peña, probablemente la catástrofe de Azagra de 1874 sigue siendo todavía la más importante. Bien, ahora estamos situados entonces en las calles del barrio o cuadrilla de arriba. Estaríamos en terrenos de la Callarta. Callarta no era otra cosa que contracción lingüística de la calle alta, que era la más alta del pueblo porque su parte superior lindaba ya directamente con la peña y salía al sendero. O sea, hemos recorrido el senderillo, luego venía la Callarta, la Belena de Guernica,
un poquito más abajo la Platería, y luego recorreremos el tramo este de la calle Guernica, que ya llegaba hasta lo que era la Torre Vieja, enfrente más o menos de lo que es ahora el tanatorio. Y ahí acababa la Callarta bajando por las famosas escalerillas de la Callarta. Tenéis en algunos dibujos o fotografías antiguas, todavía se pueden ver esas escalerillas de la Callarta y el tipismo de sus casas muy sencillas, construidas la mayor parte de las veces con material de la propia peña o con adobes de barro. Esa era la construcción característica de todas estas casas, es decir, su valor artístico evidentemente o valor material pues era, digamos, insignificante, pero claro, el valor patrimonial y el valor histórico, porque ahí residían nuestros antepasados, pues eso ya es incalculable porque no se puede contabilizar en dinero. Entonces seguimos paseando por estos terrenos que constituyeron el barrio arriba. Coged un poco de respiro porque aquí viene ahora una pendiente considerable, que es que ya nos va a situar en lo que era el Sendero Viejo. Parad ahí un poquito, parad ahí un poquito. Los que no tuvisteis oportunidad de conocerlo, y los niños y adolescentes que he dicho antes que estáis, y si hay alguien de fuera que no conoce la historia de Azagra, mirad ahí arriba los restos de un corral o un pequeño almacén, una pequeña cueva que podría ser perfectamente una dependencia de la casa, y entonces a esa altura irían las casas más altas de la Callarta, de la calle alta del pueblo, que en su día, dice la tradición, pudo ser sede, la calle, me refiero, del ayuntamiento antiguo, pero yo creo que si eso fue así tendría que ser antes del 19, no en el 19 como aparece en algún cuaderno por ahí, sino antes del 19 y de parte del 18. Sí que es probable que estuviera alguna dependencia que hiciera de juzgado municipal y tal, ¿no? Pero ayuntamiento propiamente dicho, eso ya es otra cosa. Pero eso sí que os sirve como referencia para ver cómo estaban esas viviendas aprovechando terrenos de la peña para ampliar el espacio útil de las casas donde vivía la gente. Quiero que miréis al lado izquierdo, porque algunos que no habéis asistido a otras visitas, ese es el inicio de la Torre Vieja de la iglesia de Azagra. Esto que se ve aquí es el inicio de la Torre Vieja que se situaba sobre la primitiva sacristía que ahora es el baptisterio. Si habéis leído el Azagra en fiestas de este año, he escrito yo sobre la Torre Vieja, pues ese es el arranque de la Torre Vieja, y probablemente la ventana aquella que se ve allí un poquito encalada, pues era donde vivía el campanero. Por ejemplo, en su día, a finales del 19, el famoso Lucas el campanero, del que se hacía eco don Ángel Monreal, porque tocaba las campanas, según él, con una maestría inigualable. Pero ese es el arranque de la Torre Vieja, ¿eh? Esa Torre Vieja es la que se derribó hasta esa altura. Durante los años de la República quedó un poquito más de altura del tejado ese actual para poner unas campanas que repicaban, pero el resto de la torre se derribó en 1929 y la torre actual, quedaros bien en la cabeza, la torre actual cumplirá el año que viene 75 años, o sea que fue levantada en 1944. La torre actual, en tiempos de tiempos históricos, artísticos, es muy reciente, va a cumplir 75 años. Por lo tanto, distinguid bien las cosas, porque la nave de la iglesia es del siglo XVI. La nave de la iglesia sí es muy antigua, inaugurada en 1577, pero la torre es de 1944. Y la torre antigua primitiva, que no sabemos con exactitud de cuándo data, esta fue derribada en 1929. Por tanto, este paseo
nos permite contemplar, aparte del paisaje natural de la peña y sus características, pues también algunos restos o huellas o vestigios del Azagra más antiguo, que no es mucho lo que nos queda, como sabéis, porque la mayor parte del pueblo de Azagra, precisamente también seguramente como consecuencia de la peña, para bien y para mal, o sea, la peña ha producido muchas desgracias, pero también su amenaza y su peligro constante ha producido la progresiva expansión del pueblo hacia la llanura del Ebro, sobre todo a partir ya de la construcción de los últimos motarrones de los años 60, que consiguieron detener o retener las aguas más allá del motarrón e impedir que el agua llegara hasta el casco urbano azagrés. Ahora sí, tomad resuello y subimos hasta... Esto también para la gente más joven o de fuera, estamos ya en lo que era el Sendero Viejo. Durante el siglo XX, los carros y galeras que recogían la uva del monte subían y bajaban por aquí. Hombre, esto estaba mejor acondicionado, entonces evidentemente el nivel del sendero era lo de abajo, pero evidentemente procuraban mantener el suelo en condiciones de que resultara operativo para las caballerías y para poder hacer las tareas. Con todo y con eso, ya sabéis que el Sendero Viejo también ha producido alguna víctima mortal por accidente laboral, podríamos decir ahora. O sea que tenía su riesgo, porque sobre todo aquella curva que ya era la última hasta arriba, pues ofrecía mucho peligro, principalmente en las bajadas, como se puede comprender. La incógnita que yo mismo dejo ahí en el aire en el cuaderno Azagrés número 5, que es donde podéis leer con más detalle lo referente a la tragedia de la Peña, es si este Sendero Viejo, tal como lo conocimos después en el siglo XX, pudo hacerse así gracias, entre comillas, a la caída de la Peña, que cambió la configuración, porque probablemente antes de la caída pues podría haber una senda que subiera hasta arriba, pero que no fuera operativa para caballerías, y es más probable que las labores se hicieran a través del camino de San Ginés o de la Cuesta Ligera, como estuviera entonces. Pero en fin, eso está en el terreno de las conjeturas y yo no me atrevo a decir nada con seguridad. Sí que quiero que miréis estos peñascos y cómo están sus consistencias por abajo, porque, aunque decía yo mismo ahí en un capítulo que la peña es amenaza, tragedia, y ahora la vamos convirtiendo en símbolo representativo de nuestra villa, la consistencia del terreno de la peña hace que siempre esté expuesta a constantes desprendimientos. Otra cosa es que si ahora se produce un desprendimiento, no sabemos de qué dimensiones, pues por ejemplo quede encajonado aquí en esta zanja y no produzca problemas. Pero si, no quiero ser alarmista, pero si hubiera una avalancha muy grande y se produce un efecto de rodamiento en cadena, pues podría tener sus consecuencias, porque la naturaleza de la peña no va a cambiar. Esto es, como decía la fábula, como la naturaleza del escorpión. Lo que es de una manera seguirá siendo de esa manera si no se modifican las circunstancias. Y por lo tanto, lo que sí podemos cambiar es las circunstancias nuestras, del pueblo, y nuestras, que nos hagan menos expuestos a los peligros de la peña. Pero los peligros de la peña, a pesar de los desmontes y todo esto que se ha hecho, de estas barreras de separación, pues basta que paséis con atención. Cualquier día de estos lo podéis hacer, ya que estoy llamando la atención, y veréis que hay lugares de la peña especialmente todavía significativos, agrietados y con moles suficientemente significativas como para producir desprendimientos. Esto es un hecho, ¿eh? Entonces, lo que hemos logrado, afortunadamente, es conjurar estos peligros a los que estaban expuestos nuestros mayores. Nuestros mayores hablo
los que sois de mi generación aproximadamente y vivieron de lleno la tragedia de la Peña, sería la generación de mis bisabuelos. Los que sois de la siguiente generación a mí, esto afectaría a vuestros tatarabuelos, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces daros cuenta que ahí se ve perfectamente, de ahí se tuvo que desgajar mucha monda. Porque ahora estamos en lo que se llamaría hoy, a raíz de sobre todo de las Torres Gemelas, la zona cero de la tragedia. Esta sería la zona cero de la tragedia de 1874. Ahí un poquito más abajo, donde el Peñón de la Primicia, pero entonces tenéis que imaginar, como decían las tradiciones orales antiguas, que esta peña sobresalía sobre las casas de esta calle medio. Esto era la calle del medio o barrio medio. Aquí había casas, a las dos partes, casas, corrales, etcétera, etcétera. Entonces, una gran mole de peña se sobreponía a esas casas como una especie de gran visera. Como esto que llevo yo ahora, es decir, había un gran saliente y las casas más próximas a la peña, pues estaban ahí, cobijadas bajo esa enorme visera. Esa enorme visera es lo que en la madrugada del 21 de julio de 1874, hacia las 5:15 de la madrugada, se desprendió y produjo la gran catástrofe. Vamos a explicarla ahí abajo mejor, porque así... Vamos hasta abajo. Coge el sitio ahí abajo. Bueno, estamos entonces. El símbolo de la tragedia. Ahora le estaba comentando a Margari precisamente que Miguel Ángel, su marido, cuando era todavía novio de Margari, en el año 56, en Azagra en Fiestas, escribió un soneto dedicado al Peñón de la Primicia, que aparte de ser símbolo de la caída de la peña y tal, pues era terreno de juegos de los críos y una prueba de a ver quién era el más travieso y el más valiente, que era el que se subía hasta arriba del todo. Pero os quiero decir dos versos de ese soneto porque son reflejo de la idea que quiero transmitir. Monolito enclavado en el sendero, dice uno de los versos, un endecasílabo del soneto, monolito enclavado en el sendero, torreón natural del pueblo entero. El Peñón de la Primicia entonces yo creo que se le veía más altura, porque ahora las recargas sucesivas de tierra lo han dejado más reducido. Pero bien, entonces, imaginaros que este peñón es el más representativo y el que ha quedado en pie en el lugar donde cayó de todos los que cayeron, que no fue el único, O sea, la caída de la peña se produjo en todo lo que es la trasera de la plaza hasta el límite del raso de la torre, incluido el palacio. Lo que fue luego la cafetería Galán, por la parte de atrás, quedó afectado en algunas de sus dependencias. O sea, hasta el límite de la iglesia y hasta el límite del raso Goñi, de la subida del raso Goñi,
en toda esta parte es donde se produjo el desprendimiento. Lo que ha ocurrido con el Peñón de la Primicia es que quedó ahí clavado y como era una mole de tanto peso, pues ahí se quedó y no se ha movido desde entonces y por lo tanto es un recuerdo permanente de aquella tragedia de 1874. Aquella tragedia del 74 había sido prefigurada en escala menor en la de 1856, ahí un poco más abajo, en lo que es ahora la Plaza de las Víctimas del Terrorismo, en la plazoleta de la calle Mayor, la calle Gracia, que entraba también hacia la Peña. Ahí es donde en 1856, o sea, 18 años antes, cayó también otra mole que mató a 11 personas. Y de esa tragedia es de la que el cura de entonces, don Ramón Martínez, al hacer el acta, hizo la distinción entre 3 personas del pueblo y 8 gitanos que trenzaban cestillos en la caída. Entonces de ahí vino la broma constante que viene desde entonces. Pero esa redacción del acta hace referencia a la caída de 1856, o sea, 18 años antes de esta. Lo único que, vamos a ver, la peña cayó, como os he dicho, en la madrugada, produjo, por razones de que los varones de cada casa ya habían salido, era tiempo de verano, tiempo de recolección de cereales y otros frutos, muchos varones ya habían salido al campo y vieron la catástrofe desde el campo. Vieron la inmensa nube de polvo que se formó, que cegó durante unos minutos o más de minutos la vista de Azagra. Se formó también algún incendio, dicen las crónicas, a cuenta de que pilló, pues por ejemplo, el estanco de doña Juana Martínez, la señora de Madroñero, que estaba ahí en la esquina de la plaza y que tenía fósforos y petróleo y tal, y algún otro almacén también. Se formaron incendios sucesivos, hubo una confusión espantosa y muchos varones que salieron pues vieron la tragedia ya desde el campo, y por esa razón voy a consultar la chuleta para no equivocarme. El número total de víctimas, como habéis leído muchas veces, fue de 91 víctimas, considerando que don Tirso Sánchez, que era entonces el párroco, distinguió en el acta entre adultos y párvulos, entendiendo por párvulos de 0 a 11 años, pues produjo 91 víctimas, de las cuales adultos 59, o sea, de más de 11 años 59, pero de esos 59, 16 eran varones y 43 eran mujeres. Y curiosamente de los niños párvulos, pues no por las mismas razones, pero en este caso más por razones azarosas, pero también quizás porque algún párvulo de 9 o 10 años se iba ya con el padre al campo a ayudarle. De los párvulos, que fueron en total 32 víctimas, 20 fueron niñas y 12 fueron niños. De todas esas 91 personas, solo se pudieron rescatar en días sucesivos 31, lo cual quiere decir que 60 quedaron sepultadas en esta zona para siempre, y que si se hicieran las excavaciones oportunas, ahora que hay medios y tal, pues encontraríamos restos todavía de 60 personas. Bien, entonces la gente, decimos, quedó abrumada. El mismo día de la tragedia hicieron evidentemente lo que pudieron, que no era mucho, y al día siguiente apareció ya por Azagra una compañía del Ejército del Norte que estaba acampada en las inmediaciones de Logroño, en Murillo del Río Leza. Apareció por aquí un capitán al mando de su compañía en tareas que llamaríamos hoy tareas humanitarias del ejército, para desescombrar e intentar rescatar víctimas. Vino el capitán y el alférez, el teniente y todos los soldados que trajeran, algunos médicos también, un par de médicos al menos, nos constan en las crónicas, y entonces ya empezaron a dirigir con más orden las tareas de recuperación. Hasta tal punto, por deciros algo gráfico, que
esto fue el día 21, hemos dicho, el día 25, que era el día de Santiago, todavía rescataron a una mujer, eso lo recoge Francisco Javier, que le veo ahí en el cuaderno este de la prensa azagresa, en crónica de un periódico que ahora no recuerdo, hay el rescate de una mujer el día de Santiago, que una vez rescatada se ve que se salió bastante ilesa y afortunada de haber salvado la vida, y dijo: después de Dios, todo mi agradecimiento para el capitán Lope María Blanco y sus soldados, que son los que me han salvado la vida. Cuando yo redacté el cuaderno de la Peña, evidentemente el nombre de Lope María Blanco, que era el capitán de esta compañía, pues me salió muchas veces y ahí está reproducido en el cuaderno, pero no había tenido la paciencia de investigar la vida de Lope María Blanco, que apareció por aquí porque le mandó el general en jefe del Ejército del Norte a auxiliar el pueblo de Azagra. Y entonces, siguiendo después la pista de Lope María Blanco, pues he descubierto que es un señor que después de estar en Azagra, llegó a Azagra el año 74 para estas tareas, después de haber estado 7 años en Cuba. Estuvo hasta el 73 en Cuba, desde el 66 hasta el 73. El 74 estaba incorporado ahí al Ejército del Norte, haciendo tareas por Logroño, Lodosa, Lerín y todos estos pueblos. Del cuerpo de ingenieros era esta gente, y por lo tanto expertos en construcción, en desescombramientos y cosas de estas, por eso los mandaron a ellos. Este señor era un oficial nacido en Astorga, y en Astorga se le recuerda bien porque fue un benefactor, llegó a coronel más tarde, y cuando se jubiló, se había casado, no tenía hijos, cuando se jubiló en su pueblo, fundó una escuela, o sea, dio el dinero necesario para fundar una escuela que todavía existe, no el edificio no existe, pero el colegio de primaria existe en Astorga y se llama como él, el Colegio de Infantil y Primaria Lope María Blanco de Cela, que es este que se ve aquí, con todo el aspecto de un militar del 19, como corresponde a la época. Por lo tanto, aquella señora, con razón, decía que después de Dios, todo su agradecimiento era para don Lope María Blanco de Cela, que dirigía aquella compañía que estuvo en Azagra 10 días, nada más, desde el 22 hasta el 31. Parece que en su hoja de servicios ya consta que en el 31 dejaron de estar por Azagra, a pesar de que el ayuntamiento había solicitado que siguieran un tiempo más, ya no pudieron seguir. Junto con él, que se reunió repetidamente, esto no lo voy a recalcar mucho porque las actas que hizo el ayuntamiento de aquel tiempo para intentar afrontar este trago que les había venido encima, que era evidentemente dificilísimo de afrontar, como podéis comprender, más en aquellos tiempos con una carencia de medios tremenda, esta compañía del ejército fue acompañada por el corresponsal del periódico El Imparcial, que era uno de los más significativos de la época, El Imparcial, de Madrid, de tendencia liberal. Y entonces ese corresponsal que vino era uno que firmaba MNO. Ese señor MNO, que me he esforzado bastante por lograr su identidad y no lo he conseguido todavía. Conozco a su antecesor y al siguiente que le sucedió en las crónicas de las cartas del norte, pero no le he logrado identificar, pero en fin, no renuncio a que se le pueda identificar. Ese señor MNO escribió una carta, que también la tenéis reproducida en el cuaderno y en lo de la prensa del 19, que es la más desgarradora y descriptiva, que luego fue reproducida en otros periódicos, que se ha escrito sobre la tragedia. Pues como no tenemos documentales ni imágenes, pues os podéis leer esa carta, que está cuajada evidentemente de todas las características del lenguaje periodístico, que como sabéis a veces tiende a exagerar y a resaltar las cosas pues para que cuajen más, pero ahí hay dos comparaciones que os pueden servir para haceros idea de la dimensión de la tragedia. Una, la que dice: imaginaos
imaginaros una mole de peñascos y tierra que ocupara la mitad de la superficie de la Plaza de Toros de Madrid. Eso es lo que cayó en Azagra la madrugada del 21 de julio de 1874, por la mole caída. Y luego ya cuando dice cuánto ocupan los escombros, ya pasados unos días, dice, imaginaros una superficie llena de escombros que ocupara la mitad de la Puerta del Sol de Madrid. Esa es la situación de Azagra. Situación, hay que recalcarlo, esta de los escombros, de desescombrar, que seguía viva 15 meses después. 15 meses después de la tragedia, o sea, en San Gregorio de 1875, el alcalde de entonces, que había cambiado respecto al de la caída de la peña, todavía tiene que sacar algún bando diciendo que la gente cuyas casas quedaron sepultadas no puede seguir sacando escombros a la plaza, y que el que saque los escombros a la plaza será multado por la multa correspondiente, o bien el ayuntamiento se llevará los escombros pero le pasará la factura y el recargo al dueño. O sea que el desescombro de aquello pues no se hizo, pese a que hubo brigadas de azagreses. Vamos, por personalizar y no decir a nadie, yo mismo he visto a 2 de mis bisabuelos en las listas de peones y braceros de Azagra, jornaleros, que por 8 reales diarios, en aquella época, estaban día tras día desescombrando. Pero evidentemente la tarea con la que se encontraron les desbordaba por todos los lados. Bien, entonces se produjeron esas víctimas, se produjeron desgracias de todo tipo, como podéis imaginar, y además sucedió que aparte de lo que había caído, en la zona un poco más allá, quedó en pie otra inmensa mole, que es justo la que sostenía el torreón que aún existía del antiguo castillo de Azagra. Había quedado en pie, pero muy debilitado y amenazante. Entonces, esos días, aparte de venir aquí la compañía de ingenieros militares, también vinieron ingenieros civiles. Vinieron ingenieros civiles encargados por el Ministerio de Fomento para que hicieran el informe correspondiente y a ver qué se podía hacer y cómo se podía atajar la situación. Entonces hay un informe que está recogido en el cuaderno sobre la prensa del 19 de un ingeniero, en este caso aragonés, Juan Bautista Vicens, ese sí le he identificado bien. Juan Bautista Vicens, aragonés, envió un informe muy descriptivo. María Teresa, la primera parte no te lo puedes perder porque es un informe perfectísimamente descriptivo de por qué sucede en estos terrenos lo que sucede. Poniendo el ejemplo, por ejemplo, del Castellar de Zaragoza, que en su día también había caído. El Castellar es un santuario y un castillo allí un poco más abajo de Zaragoza, que en su día había caído y toda la mole que había caído había tapado literalmente el cauce del Ebro, en esa zona que pasaba a sus pies. O sea que esto no era exclusivo de Azagra, razona el hombre, pero en Azagra ha alcanzado un grado de tragedia considerable. Entonces estuvieron deliberando qué podían hacer y entre las autoridades estas expertas, ingenieros militares y civiles, con el permiso de las autoridades locales, decidieron que había que derribar esa otra parte que había quedado ahí amenazante y con pólvora lo derribaron, intentando que cayera en la dirección que a ellos les parecía más conveniente y menos peligrosa. O sea que todas esas tareas acaecieron en Azagra en 1874, cuando se estaba en plena tercera guerra carlista. Esa fue la razón porque el ejército del norte estaba acampado aquí cerca, en las proximidades, y pudo acudir muy pronto a las tareas de ayuda necesaria. Bien, entonces
las tradiciones orales relacionadas con esta historia de la peña, que era, insisto, de la época de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, o para los niños más pequeños, antetatarabuelos, quinto o sexto abuelo, remontándonos hacia atrás. Todas estas historias, digo, y las tradiciones orales correspondientes, hacían mención de que en los días de la caída de la peña había estado por aquí el rey Alfonso XII. Tal cosa, como decimos en el cuaderno, no pudo ser exactamente así, porque Alfonso XII no fue designado rey hasta finales de 1874, y estaba todavía en París. Cuando la tragedia de la peña no era rey, y estaba todavía en París, allí con su madre Isabel II, y por lo tanto no pudo estar aquí ni en los días inmediatos ni posteriores a la tragedia. Pero cuando fue proclamado rey, enseguida, que a Nochevieja, para que se os quede la fecha de 1874, enseguida vino a Madrid, y de Madrid se incorporó inmediatamente al Ejército del Norte. Estamos hablando del 20 de enero de 1875. Hacia el 20 de enero de 1875, el Ejército del Norte, hasta 40.000 hombres del Ejército del Norte, estaban acampados en los llanos de Peralta, entre Peralta y Olite. Entre Peralta y Olite. Ahí fue donde llegó Alfonso XII, pasó revista a las tropas y se entretuvo por allí unos días, y el día 26 de enero es cuando llegó a Azagra. El 26 de enero de 1875. Es decir, 6 meses después de la tragedia. 6 meses después de la tragedia. Entonces, os voy a leer una crónica, si tenéis paciencia, y no os aburro mucho. Esto está sacado de un libro, esto no está publicado todavía en los cuadernos azagreses. Esto está sacado de un libro que se titula La restauración y el rey en el Ejército del Norte. Está escrito por don Agustín Fernando de la Serna, capitán de infantería, y está publicado en 1875, o sea, el mismo año que estuvo aquí el rey. Bueno, pues en uno de los capítulos de ese libro se dice literalmente lo siguiente: aún está presente en la memoria de todos la horrible catástrofe que sumió en un mar de lágrimas y de duelo a un pueblo de Navarra. Azagra, pequeña villa que lleva en el territorio navarro la bandera de la libertad, que no tiene ni un solo hombre en la facción. Bueno, en esto insistían mucho las crónicas de la época. Yo creo que decir que no había nadie de Azagra en la facción tiene una dosis de exageración, pero sí que es cierto que mayoritariamente era un pueblo liberal, es decir, alfonsino. Es decir, que no simpatizaba con la causa carlista, sino con la causa alfonsina. Pero los corresponsales y tal pues suelen insistir en este dato, porque claro, había un núcleo de carlismo muy fuerte en toda Navarra. Entonces, que no tiene ni un solo hombre en la facción, y que por el contrario ha formado un pelotón de gente armada que ha sabido detener el paso de los carlistas diferentes veces. Azagra está construida en la falda de un monte, de terreno arcilloso, y al pie de ese mismo monte, descendiéndose al pueblo, al ir a él desde Peralta, o sea que igual hasta bajaron por la peña, no sé por qué lugar, por una cuesta cuya pendiente y cuyos precipicios causan espanto. El día 21 de julio de 1874, en esto se equivoca, a las 3 de la tarde, fue a las 5:15 de la mañana, os he dicho, una detonación inmensa, horrible, aterró a los habitantes de la desgraciada villa, y una enorme peña que estaba suspendida sobre sus cabezas como horrorosa amenaza, rodó, arrastrando en la caída más de 100 casas. 77 es el número oficial después.
y una multitud de infortunados hallaron terrible tumba bajo los techos de sus mismas moradas. El recuerdo de aquel aciago día vivirá grabado eternamente en la memoria de los azagreses. Al ruido producido por la desprendida mole sucedió otro más aterrador. El moribundo llamando al cielo, la madre buscando al hijo, el hermano al hermano, el esposo a la esposa, el amigo al amigo, lanzaban lastimeros ayes que al confundirse con el lúgubre crujir de los techos al abrirse y con el sordo estrépito de las paredes al desplomarse, formaban conjunto horrible y producían aterrador estrépito. A este desgraciado pueblo se encaminó el monarca el día 26 y al llegar a él, 26 de enero hemos dicho, y al llegar a él, el espectáculo que se ofreció a sus ojos, 6 meses después, el espectáculo que se ofreció a sus ojos era tan lúgubre como imponente. Hacía 6 meses que tuvo lugar la espantosa catástrofe y aún se veían allí claras y distintas sus profundas huellas. Entre montones de escombros aparecía deshecha una casa. Y en las calles y en las laderas de la montaña divisábanse todavía piedras enormes arrastradas por el desprendimiento. La vista de Azagra aterra. Aquel pueblo sucumbirá, según nuestra creencia, ojalá sea equivocada. Esto dice el que escribe el libro. Víctima de otra catástrofe mucho mayor que la que reseñamos. Catástrofe que en nuestro sentir no está lejana. Escribía este señor en 1875. La colina a cuyos pies descansa la villa es de terreno arcilloso, ya lo hemos dicho, y toda ella amenaza desplomarse. El día en que una lluvia torrencial inunde el pueblo será tal vez el último de su vida. Y está tan arraigada en nosotros esta convicción que creemos a los gobiernos en el ineludible sagrado deber de examinar el mal y evitarlo a tiempo, ya que aquellos honrados vecinos prefieren morir antes que abandonar el suelo en que nacieron, como nos confesaron ingenuamente. Escuchad, ya acabo. Un pobre cardador de lino vivía en una casa medio destruida por la desgajada mole, y al preguntarle nosotros, verdaderamente asombrados, que si dormía tranquilo entre aquellos montones de escombros y al pie de una colina llena de profundas y amenazadoras grietas, nos contestó con la mayor ingenuidad y con el mayor aplomo que sí. ¿Pero usted no ve, le replicamos, que la muerte se está cerniendo sobre su cabeza? Sí, lo veo. Esa montaña se desprenderá un día, es probable. Y entonces, replicó el hombre con estoica calma, sucederá lo que Dios quiera. Aquí he nacido y aquí moriré. Si existe el peligro, que lo remedie quien pueda. Yo no puedo remediarlo ni huir de él, porque este pedazo de casa que me dejó la caritativa Peña es mi único patrimonio. Un rumor lejano llegó hasta nosotros, alzamos la cabeza, aplicamos el oído y percibimos claros y distintos los repetidos vivas con que saludaban los vecinos de Azagra a don Alfonso, que abandonaba en aquel momento la villa, penetrando al trote largo en la carretera de Calahorra, hacia la Barca se refiere. Al verle, cortamos bruscamente la conversación y clavando las espuelas
a nuestro caballo, partimos al galope a unirnos a la regia comitiva, no sin alzar diferentes veces la cabeza para contemplar a la montaña con terror y al pueblo con pena. Dos líneas. Seguido de la mayor parte de los habitantes de Azágara, todos vestidos de luto, llegó el rey a la orilla del Ebro. Se detuvo un momento y, torciendo la rienda a su caballo, tomó la vuelta de Peralta, o sea, se dio la vuelta, y tomó el camino de Peralta por otro camino situado a la derecha de Azágara. Y deteniéndose otra vez breves instantes a las inmediaciones del pueblo, que le había recibido con júbilo inmenso y propio de sus sentimientos liberales, llegó a las 5 de la tarde a la citada villa, a Peralta. Esto es lo que decían, lenguaje periodístico, lenguaje literario, como veis, con todo el realce, para bien y para mal. Bueno, lo cierto es que el rey pasó por aquí, acompañado probablemente de los generales Primo de Rivera, para que me entendáis, tío abuelo de José Antonio Primo de Rivera, el que terminó entrando en Estella en 1876, cuando concluyó la guerra carlista, y entonces le dieron el título, por esa razón, del primer marqués de Estella. A Fernando Primo de Rivera, tío del dictador Miguel Primo de Rivera y tío abuelo de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, la huella de que pasaron por aquí es la espada. A ver, hemos traído todo esto para que gráficamente se os queden las cosas. Esta espada, un acero toledano que lleva aquí la fecha de 1851, fue el obsequio que dejó, según tradición oral de José María Salvador, a su abuelo, que era el alcalde de Azágara entonces, cuando cayó la peña, José María Salvador, y cuando la visita de Alfonso XII, afortunadamente la han conservado. Esta espada, entonces, según la tradición oral de la familia, había sido entregada por Fernando Primo de Rivera, al que acabo de aludir. O sea que esta es la huella visible del paso de Alfonso XII por Azágara 6 meses después de la tragedia. No os aconsejo que os acerquéis, porque esta punta clava, y además ya veis cómo está, en qué estado está. Esto sería altamente peligroso. Pero ya veis que la historia, las tradiciones orales, pues en muchas ocasiones trastocan datos, pero suelen tener un trasfondo de verdad, que luego, tirando de los hilos correspondientes, pues se puede ir aquilatando. Bueno, lo que viene después, ya no quiero abrumaros más porque ya he hablado un rato, serían las consecuencias de la tragedia. Pues las consecuencias de la tragedia ya os podéis imaginar. Muchas familias quedaron sin niños, bastantes hombres viudos, por la razón que hemos dicho del desequilibrio entre hombres y mujeres, el pueblo pues muy destruido. Don Antonio Vieta, al que hay dedicado otro cuaderno, que era el médico titular de Azágara entonces, cuando ocurrió la peña, vinieron, como os he dicho, 2 médicos del ejército, pero el que luego tuvo que seguir apechugando con las desgracias y los heridos y todo eso, pues era Antonio Vieta, que era el médico. Y él ya dejó dicho entonces, en esas estadísticas tan minuciosas que elaboraba, pues que, para que os hagáis unas dimensiones reales de la tragedia, calculad que si Azágara antes de la caída, en números redondos, tenía 1.700 habitantes, pues aquello vino a representar que el 5% de la población muriera. O sea que tendríais que imaginar una tragedia que ahora produjera 200 muertos en Azágara. 200 muertos en Azágara para que en términos de víctimas mortales fuera algo parecido a aquello. O sea que no estamos hablando evidentemente de cualquier cosa.
Entonces él dice, además apostilla, que entre ese 5% de fallecidos más unas 50 personas que tuvieron que abandonar el pueblo porque ya no había literalmente casas donde cobijarse, la mayor parte de las casas, que eran pequeñas y humildes, recogieron a hasta 2 y 3 familias. Pero con todo y con eso, dice él, hasta hay que calcular unas 50 personas más que tuvieron que marcharse del pueblo por esas razones. Entonces calculad que la caída de la Peña de Azagra del 74 representó una pérdida de un 8% aproximadamente de la población, entre muertos y gente que tuvo que marcharse. Entonces el pueblo ya quedó entonces resentido. Todo esto quedó en el inconsciente colectivo, ha quedado en el inconsciente colectivo de nuestros mayores, sobre todo, la peña como símbolo de tragedia y de amenaza que hemos dicho, y con todas las reservas que he comentado antes, sigue teniendo su dosis de amenaza. Lo que pasa es que la nueva estructuración del pueblo pues ha hecho que las casas, las viviendas estén alejadas del peligro, y esperemos que afortunadamente una cosa de esas dimensiones no vuelva a tener lugar. Por entonces recordad que esta tragedia, cuyo símbolo representativo es este Peñón de la Primicia, aquí creo que la idea de la culminación de este paseo es que a lo largo de su recorrido habrá 2 o 3 paneles informativos, y aquí mismo en el Peñón de la Primicia habrá un texto que recuerde lo esencial de esta tragedia, de la que os he estado hablando ya más de 55 o 60, 70 minutos. Por lo tanto, si queréis preguntar alguna cosa y puedo responderos, os respondo, y si no, os agradezco la amabilidad, la atención y la buena actitud con la que me habéis, y la paciencia con la que me habéis escuchado. Y hasta otra. Os recuerdo que esta visita es de lo del patrimonio europeo, que por San Gregorio, si no pasan las cosas, haremos otra por el pueblo. Así que ahora, para completar el paseo, salimos por el parking de la Luna para que lo veáis completo. Salimos por el parking. Sí puedo deciros, lo ha recordado Conchi ahora, que el médico Antonio Vieta escribía en sus notas que sí que se notó que como el pueblo había perdido este 8% de la población, en los años sucesivos a la caída hubo un florecimiento de nacimientos, hubo más nacimientos, hubo más matrimonios, y hasta la gente dejaba de acudir tanto al médico. Porque se daban cuenta que lo verdaderamente importante no era el resfriado, sino lo que habían vivido anteriormente. Hay que volver